Muy buenas tardes. A continuación abordaremos la segunda parte para la formulación de las políticas públicas. Me remito a un documento de SGPLAN del 2015, que es una guía para la formulación de políticas públicas, el cual indica que las políticas públicas son el resultado de las demandas y requerimientos de soporte de la ciudadanía, haciendo un tema o un problema de interés público, ¿sí? En ese sentido, pues les remito a que ustedes vuelvan otra vez a revisar los avances de los trabajos que han estado realizando, la definición de una problemática, para que ustedes vayan haciendo como ese checklist y miren si se están cumpliendo con esos requisitos, si esa política pública realmente responde a un problema de interés público. En ese sentido, dice también el documento que son asuntos de interés colectivo que se discuten por su relevancia social y por tener repercusiones importantes en los distintos ámbitos territoriales de la realidad nacional. Sabemos también que no solamente puede abarcar la realidad nacional, sino también la realidad local, ¿sí? Que es donde nos estamos enfocando, ¿sí? En esta segunda parte del trabajo les voy a pedir que ustedes elaboren un marco legal de las políticas públicas y para ello pues hay tres orientaciones que las cuales es importante que se tengan en cuenta. Una primera tiene que ver con el marco legal más nacional y al cual pues es importante ver en la Constitución Nacional que respalda la elaboración de una política pública. En el artículo 134, por ejemplo, se habla de la descentralización y de la autonomía de los municipios para poder coordinar su política pública con la política general del Estado, ¿sí? También a nivel nacional encontramos la ley del organismo ejecutivo, que en el artículo 18 habla que para el diseño y gestión de las políticas multisectoriales se crean gabinetes específicos y luego también está el rol en el artículo 23 de los ministros, los cuales deben ser los rectores de las políticas públicas de su sector. En esta sección también encontramos la ley orgánica del presupuesto, porque le indica o digamos de alguna manera le faculta al Ministerio de Finanzas para que participe en la formulación de las políticas financieras para el sector público. En otras palabras, las políticas públicas que se establezcan deben de tener ese respaldo financiero, ese respaldo presupuestario para que se puedan desarrollar, ¿sí? Y digamos que el tercer bloque en cuanto a la legislación, pues también tiene que ver con la ley de consejos de desarrollo y el código municipal. En cuanto a la ley de consejos de desarrollo, el artículo 3 determina que el sistema de consejos de desarrollo tiene como objetivo organizar y coordinar la administración pública mediante la formulación de políticas públicas. Y el artículo 17 habla de los derechos y obligaciones de los vecinos en la participación, formulación, planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, ¿sí? Esto en el Código Municipal lo encontramos. Esto lo podemos ampliar en un cuadro que en el documento de SGPLAN, páginas 33 y 34, van a encontrar otros articulados que sustentan. Ahora, adicional a esto, debemos ver la normativa internacional que en el caso de Guatemala haya suscrito relacionada con la temática de la política pública, que como ya lo decíamos también en clase, es importante ver qué compromisos son los que tiene el país respecto a la temática y que lógicamente en la parte introductoria o en la parte de los considerandos de la política pública se debe de tener en cuenta, ¿sí? Ahora entonces vamos a ver cuál es la estructura que debe tener el documento que ustedes están elaborando para irle dando forma. Un primer paso es elaborar una carátula que debe tener el título de la política, especificando el tema y el área geográfica de influencia, quién la presenta, ¿verdad? ¿Qué sector? La municipalidad
y luego el periodo que comprende su vigencia, ¿sí? Luego la tabla de contenidos o el índice es simplemente ordenar cada uno de los subtemas que van a ir dentro de la política. Los acrónimos y abreviaturas, cuáles son las siglas que se van a usar a lo largo del documento, y luego una introducción que debe contener un resumen general donde se especifique la problemática, la justificación, un resumen muy general de la política y por qué es importante que se determine la elaboración o implementación de esta política, ¿sí? Un quinto punto que se debe de considerar es el marco jurídico y político, del cual ya les hablaba antes, y aquí hay un pequeño cuadro que incluye como que cuáles son esos fundamentos jurídicos en función de cada ámbito que se debe de incluir dentro de la política. El sexto punto tiene que ver con el análisis de la situación. En eso ya se ha ido avanzando, ¿sí? ¿Cuál es la justificación o cuál es el marco en el cual se está desarrollando la política pública? Porque amerita que se realice. Luego viene la parte de más medular en la que van a trabajar esta semana y tiene que ver con los ejes de la política, o sea, definir cuáles son los grandes temas que deben ser abordados. Aquí podemos tener ejes también que son transversales, ejes transversales como el tema de género, el tema de la interculturalidad, el tema ambiental también, que pueden tenerse presentes en la ejecución de la política pública. Luego, definir qué objetivos. Los objetivos se definen en función de esas problemáticas que se han identificado, en función de las alternativas que se han visto más viables o más acordes para poder darle respuesta a esa problemática que se ha identificado. ¿Cuáles son los resultados que se quieren obtener? ¿Cuáles son las acciones o los programas, el 10º punto, que debería de implementarse para poder dar respuesta a esos problemas y poder alcanzar esos objetivos? Y finalmente el presupuesto y la financiación. No les voy a pedir aquí que coloquen cifras, pero sí por lo menos que indiquen quiénes deben de financiar qué, cómo se va a dar, de dónde deben salir los recursos para el desarrollo de los programas. Y una última parte que es el monitoreo y la evaluación, lo cual va a ser optativo, si lo colocan o no, porque esto ya lo podemos trabajar en el siguiente curso que es específico de monitoreo y de evaluación. Este gráfico que ustedes ven contiene un esquema de lo que deben de trabajar y la relación que hay entre unos y otros, entre lo que es la política pública, los ejes estratégicos, los objetivos y los resultados, ¿sí? Para poder ampliar la información, les recomiendo que lean la guía metodológica para formulación de políticas públicas regionales, un documento realizado por el Gobierno de Chile, y también las orientaciones estratégicas de política, que es un documento realizado por CGPLAN y que es y que viene a complementar otro documento que es la guía para la formulación de políticas públicas, ¿sí? Espero que durante esta semana entonces puedan avanzar con estos temas y que la próxima clase presencial que tenemos pues podamos concluir ya el documento. Muchas gracias por la atención y cualquier duda va a haber un foro habilitado de dudas y preguntas para que ustedes lo puedan plantear allí y que todas, ¿verdad? Todos los grupos pues puedan enterarse también de las preguntas y de las respuestas que se vayan a realizar. Muchas gracias y muchos éxitos. Hasta luego.